corazón hay una gran fiesta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el que abrió las puertas de esta iglesia para que usted y yo nos encontráramos con Él aquí. Así que nos gozamos en su presencia. Nos gozamos en ti, Señor. Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo. Cantamos en la tierra lo que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra al Santo, Santo, digno, digno al Cordero. Nosotros enfrentamos las pruebas en la vida, ya sean pequeñas, ya sean grandes, vienen a nuestra mente muchas preguntas que nosotros le hacemos al Señor y le decimos: Señor, ¿por qué? Yo le decía: Señor, dime en qué te he fallado, dime en qué he pecado. Y miren, yo le oraba y le pedía perdón 1000 veces por 1000 cosas. Y nada, yo no obtenía ninguna respuesta, ni en el mundo natural, ni en el mundo espiritual de parte del Señor. Hasta que un día, uno de esos tantos días,
donde yo ya no tenía fuerza física, no tenía ninguna fuerza emocional y ya ni siquiera espiritual. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: hija, tú estás ante una guerra de altares. Y de ahí es que surgió el mensaje de este día. Este mensaje es muy extenso. Yo hubiera querido hablarle de tantos altares que encontré en la Biblia, porque sobre todo los patriarcas fueron hombres de altar, ¿verdad? Pero tuve que quitar, sintetizar lo más que pude, porque quiero llegar al final de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Entender qué es la guerra de altares. Primero hay que definir lo que es un altar y cuál es el propósito de ese altar. En el tiempo antiguo, el altar era una estructura que se levantaba a fin de ofrecerle un sacrificio a Dios o a cualquier otra deidad. Y se consideraban particularmente los lugares altos, por eso conquistar los lugares altos era muy importante para los reyes, ¿verdad? Los reyes que eran guiados por Dios. Los altares se hacen para atraer o invocar la presencia del Señor. Y claro, del otro lado, para invocar a ya sea deidades o sean potestades. Pudiéramos decir que el altar es un punto de encuentro con Dios. Y cada vez que se levanta un altar, Dios se manifiesta, mostrando una parte de su naturaleza divina a favor de aquellos que hacen ese altar. Vemos en la Biblia que todo altar que se levantaba debería tener un sacrificio. Un altar sin sacrificio no es altar. En el antiguo pacto, el sacrificio involucraba la muerte de animales, porque se requería la sangre como un sello de ese altar. Pero en el nuevo pacto, esto ya no es así, sino que ya no hay sacrificio de animales, excepto los judíos que no son mesiánicos, sino el altar en el nuevo pacto es un sacrificio vivo. Cuando yo digo un sacrificio vivo, es que cuando usted viene a entregar al altar una ofrenda, esa ofrenda implica un sacrificio que es el fruto de su trabajo. Usted está despojando de algo que usted lo conquistó tal vez con mucho esfuerzo y le está levantando un altar al Señor. Si ofrecen, por ejemplo, sacrificios de alabanza, que es lo que hoy hicimos, un sacrificio de alabanza, y también hicimos un sacrificio de adoración. Por ejemplo, todos los martes nosotros hacemos sacrificios de intercesión y también un altar de fe, porque el que intercede sin fe, mejor que no interceda, ¿verdad? Cuando se comparte la palabra, como es el caso de algunas de nosotras, y es mi caso en este día, a través de este púlpito, nosotros mismos nos volvemos un altar vivo. Yo tuve que convertirme en un altar vivo porque yo apenas lograba, hermano, yo he sido una persona que yo podía estar 12, 14 horas en el escritorio sin parar, y ahora lograba solo una hora y media, y lograba apenas una paginita. Pero antier y ayer yo estuve todo el día trabajando, hoy toda la mañana, y me siento bien para la gloria y honra del Señor. Entonces yo tuve que hacer un sacrificio vivo de mi carne, ¿verdad? Para poderles transmitir a ustedes lo que el Espíritu Santo quiere darle a la iglesia. Y si tú te levantas como un sacrificio vivo, vas a tener una recompensa, aunque no lo hagamos por la recompensa. Mas sin embargo, si tú te levantas a hacer un altar sin ningún sacrificio, ese altar no es aceptado por Dios. Por ejemplo, si tú estás en la congregación de los santos y estamos en un altar de alabanza
y tú estás en esta posición con tus brazos cruzados y tu boca cerrada, como he visto muchos. Ahora, gracias a Dios, estoy adelante y no me puedo entristecer de verlos algunos. Ese altar no va a llegar a la presencia del Señor. El altar que tú estás haciendo, no el resto, ¿verdad? De igual manera, si tú no estás dispuesto a darle a Dios una ofrenda en el altar económica y no quieres sacrificar tu bolsillo, sino que es más importante las tiendas, si es más importante irte a comprar ropa, en vez de darle en la honra con tus diezmos, como dice la palabra, honra a Jehová con tus diezmos y con las ofrendas y con tus primicias. Entonces, de nada sirve que tú vengas y le des una migaja al Señor y vayas después a la presencia de Dios a querer sanar tus finanzas. Eso no es posible. Por más es que tú ores, por más es que tu pastora ore, que tus padres oren. Si lo primero que tenemos que honrar es a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Este pedacito a mí no me gusta predicarlo y a muchos no les gusta oírlo. Hay altares que se levantan a Dios como hijos del Altísimo, pero también hay altares que los brujos, los hechiceros, los satanistas le levantan a Satanás o a sus deidades. En el reino de Satanás los altares se hacen con sacrificios humanos, contrario ahora a nosotros, o de animales, porque si ellos no lo hacen de esta manera, ese altar no tiene ninguna efectividad. Los agentes de las tinieblas se mueven a través de los altares y de igual forma las religiones falsas tienen altares de donde ellos invocan sus deidades. Es imposible que nosotros, siendo el pueblo de Dios, yo lo considero así, no tengamos la revelación del poder encerrado en un altar. Y es por eso que el Señor hoy ha querido traer esta enseñanza, esta revelación, porque fue ese altar el que me trajo a mí de la muerte a la vida. Detrás de toda convulsión o de toda crisis que surge en el ámbito natural, vamos a ver la influencia que se ejerce en la esfera espiritual. En este tiempo que estamos enfrascados en una guerra, y aunque ésta se esté librando entre Rusia y Ucrania, este enfrentamiento ya está trayendo efectos terribles a la tierra. Los precios del petróleo han subido de una manera alarmante que nunca nos hubiéramos imaginado llegar a pagar lo que pagamos por un galón de gasolina o de diésel. Se habla también de que viene una hambruna sobre la tierra de proporciones incalculables, ¿verdad? La gente está alarmada, preocupada, queriendo almacenar. El que tiene dinero pues puede almacenar, el que no tiene dinero tiene que depender del maná del cielo. Y si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, nos daríamos cuenta que nos hallamos frente a una guerra de altares. Y por eso el Señor me decía, estás frente a una guerra de altares entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y es por eso que la iglesia necesita entender la importancia de los altares y los efectos de levantárselos al Señor. Los altares son la base de poder y de autoridad. A mayor cercanía que nosotros tengamos con el altar de Dios, mayores niveles de autoridad vamos a tener. Y les pido perdón porque solo les di la bienvenida a ustedes y quiero darles la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales
Les doy gracias infinitas porque cada día aumentan personas, se van añadiendo al ministerio, se van añadiendo cada vez más, pidiéndonos que si los podemos nosotros adherir al ministerio Jesús es el Señor, y eso para mí es un gran privilegio. Son bienvenidos cada uno de ustedes y gracias por escuchar los mensajes. Y quiero pedirles que por favor, ya sea en el Facebook o ya sea en el canal de YouTube, queremos escuchar sus comentarios porque eso nos motiva y nos estimula a seguir adelante. Y si ustedes también tienen algún tema en particular que ustedes quisieran que nosotros tocáramos, o si tienen alguna necesidad de oración, pues póngannos ahí, ya sea en el Facebook o sea en el canal de YouTube, las necesidades. Nosotros con todo amor y con todo gusto hacemos ese altar de intercesión todos los martes. Tenemos un equipo de gente que con amor ora por cada uno de ustedes. Bien, todas las batallas se libran desde los altares. Y este tiempo de tanta crisis solo van a prevalecer, quiero que esto lo deje usted grabado en su espíritu, solo van a prevalecer y lograr una vida victoriosa aquellos que operen desde un altar. El altar es un diseño divino, pero Satanás todo lo imita y él también, a través de sus agentes de maldad, realiza conjuros desde los altares que ellos preparan, enviándonos a nosotros los siervos, a la iglesia, a la familia, a las naciones, conjuros que son sellados, firmados con sangre. Porque como les decía, en los altares del ocultismo sí hay sacrificio de sangre. Las oraciones que se elevan en un altar son oídas por el Señor y suben delante de su altar. Frente al altar existe un río de fuego que es la presencia misma de Dios. El primer altar que se levantó en la Biblia fue después del diluvio. Noé fue el primero que le levantó un altar al Señor cuando ya él salió del arca. Y él escogió los mejores animales y aves, lo más puro que él pudo encontrar para hacer un sacrificio en el altar. Y Dios se agradó del altar de Noé, de tal manera que su corazón fue movido a misericordia, porque él se le reveló como el Dios de misericordia, que le dijo: es tan importante tu altar, que provocaste que yo hiciera un pacto con la humanidad, de que nunca más voy a destruir el mundo, y pongo como señal de este pacto el arco iris. Abraham fue otro hombre de altar, y a pesar de que Abraham fue un idólatra, recuerden que él venía de Ur de los Caldeos. Cuando Dios lo llama y se le revela, lo primero que Abraham hizo fue edificarle un altar a Dios y dedicárselo a él. Después de que él viajó y él estableció su campamento entre Betel y Ai, él edificó otro altar y lo dedicó al Señor y lo adoró. Pero el altar más tremendo que Abraham pudo levantarle al Señor es arrancar de su corazón el dolor que provoca la pérdida de un hijo. Abraham estuvo dispuesto a edificarle un altar a Dios que yo creo que no cualquiera de nosotros haría. Dios le pidió sacrificar a su único hijo y Abraham, con todo el dolor de padre, estuvo dispuesto a obedecer a Dios.
Mire lo que dice Génesis, capítulo 22. Vamos a leer del verso 9 al 14. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando llegaron al lugar indicado por el Señor, Abraham construyó un altar y luego colocó la leña encima. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su único hijo en sacrificio. Y en ese instante el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. La palabra temes en este caso es adoras a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado en un matorral por los cuernos. Así que él tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de Isaac su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahweh, Yahvé, Jehová, Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como un proverbio: en el monte del Señor será provisto. En el lugar de encuentro con Dios, Él se reveló a Abraham como el Dios que suple todas sus necesidades. Cada vez que te surja una necesidad de la cual tú no tienes la capacidad de suplirla en el mundo natural, no vayas en pos de los recursos de la tierra, sino hazle un altar a Dios y Él te suplirá todo lo que tú necesites. Miles de años después de ese sacrificio de ese cordero, el Padre Celestial sacrificó también a su único hijo para darnos vida y perdón de pecados. El altar es un instrumento de legislación también para ejercer dominio y autoridad. Moisés fue otro hombre de altar. No voy a hablar mucho de Moisés, pero Moisés edificó un altar cuando ganó una batalla en Refidim, y allí ese lugar fue llamado Yahweh Nisi. El Señor es mi estandarte, el Señor es mi victoria. Yo le decía esto hoy en la madrugada al enemigo: el Señor es mi estandarte, el Señor es mi victoria. Está vencido, está vencido, está vencido. Él llevó este dolor en la cruz del Calvario y yo no voy a tomar nada. Le dije, no lo voy a tomar. Y a las 10 de la mañana que me desperté, porque me dormí a las 4:30, yo pude levantar mis brazos con gratitud al Señor, cuando el día de ayer mi esposo tenía con mucha dificultad que llevarme al baño. Cada vez que enfrentamos una batalla, debemos levantar un altar. Por ignorar el poder de un altar, las tinieblas están avanzando aceleradamente, haciéndole daño a toda la humanidad y al pueblo de Dios particularmente. Desde el altar se establecen los juicios sobre aquellos que hacen iniquidad. Los hijos de Dios tenemos que levantar altares más poderosos que los hijos del diablo. Tenemos que hacer cadenas de oración, tenemos que hacer ayunos, altares de alabanza, altares de adoración, altares de fe al Señor, pero para que nosotros derribemos esos altares que las tinieblas han hecho contra nosotros, no es contra la nación también, contra la familia, la iglesia. Tenemos que hacer altares mejores que los que ellos hacen. Si el altar del brujo, del hechicero, del santero prevalece sobre ti, es porque tus altares no son eficaces. No son tan efectivos como el de ellos.
tenemos que revisar nuestros altares. Si entiendes lo que significa levantar un altar al único y verdadero Dios, les aseguro, hermanos, que cada conspiración, cada ataque, cada plan maligno, cada diseño de las tinieblas, cada dardo, cada misil, cada flecha que ellos envíen contra nosotros, no van a prevalecer. La primera guerra de altares la encontramos en Génesis 4. No lo vamos a leer, ustedes léanlo en su casa. Recuerden que Caín y Abel ofrecen a Dios una ofrenda. Le levantan un altar, dice la palabra, que Abel de lo más gordo de su ganado y Caín de lo mejor de la tierra. Ambos ofrecieron una ofrenda a Dios, pero ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín? ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Se han preguntado? ¿Han encontrado la respuesta del por qué? Si no lo saben, ambos lo hicieron, pero uno ofreció la mejor ofrenda, que fue Abel, porque involucró un sacrificio de sangre. Y la palabra dice que la vida del hombre, del animal, de los seres, está en la sangre. En cambio Abel, él fue de la tierra. ¿Y qué pasó? Abel llevó tal vez lo mejor de la tierra, pero recuerden que esa ofrenda era una ofrenda maldita. ¿Por qué? Porque Dios ya había maldecido la tierra. Por ejemplo, un narcotraficante puede venir aquí, poner una ofrenda de millones y uno no se da cuenta, y es un narcotraficante. ¿Cuántas iglesias grandes reciben ese tipo de ofrenda? Pero esa ofrenda no llega al Señor, porque es maldita. Es lo que le pasó a Caín. Vino de una tierra maldita. Amén. Fue una guerra de dos altares. El altar de un justo contra el altar de un asesino. El altar de un obediente contra el altar de un rebelde. Los brujos, los hechiceros, los santeros, los chamanes levantan altares con el espíritu de Caín. Pero quien levanta un altar con el espíritu de Abel y sacrifica incluso, como fue el caso de Abel, su propia vida por el reino de Dios, que dice la palabra que la sangre de Abel todavía habla. No así Caín, que no hizo ningún sacrificio que le agradara a Dios. Vamos a leer Éxodo 20, 24 y 25. Aquí está hablando Dios, pidiendo Dios que le hagamos un altar. Hagan un altar de tierra. ¿De dónde venimos nosotros? De la tierra, del polvo. Ofrezcan sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, ovejas y cabras y ganado. Construyanme un altar en donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Miren, si usted hace un altar que le agrada a Dios y Dios le pide un altar y usted lo hace con el diseño de Dios, dice, Él se compromete a dos cosas: me voy a presentar en ese altar y lo voy a bendecir. Amén. Dice, si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Y Dios le muestra a Moisés el diseño de un altar en el nuevo pacto. Y esas piedras de que habla Moisés somos nosotros mismos. Mire lo que dice 1 Pedro 2:5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y además ustedes son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Siempre que nosotros, el pueblo de Dios, nos reunimos a adorarle aquí en el templo, nosotros estamos levantándole un altar. Cada piedra que son ustedes se coloca en el altar para el Señor.
cada vez que nos reunimos, le estamos levantando a Él un altar. Y es por eso que Dios nos manda a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, sobre todo cuando el día del Señor se acerca. Pero el espíritu de esta era impide que la gente vaya a la iglesia, por X o Y razón, algunas válidas, otras inválidas. Pero el día del Señor debe ser un día apartado para Él. Usted tiene el resto de los días para usted. Él solo le pide un solo día a la semana. Pero hemos caído en el engaño de Satanás, que está impidiendo que la gente vaya a la iglesia. Y creen que es lo mismo ver un programa por televisión o por las redes sociales, pero congregarse en la casa de Dios es un mandato divino y no una opción. Y no es lo mismo. Me decía la muchacha que me cuida, mi empleada, doña Norma, desde el primer día que usted volvió a la iglesia, usted es otra persona. Usted fue transformada completamente. Me dice, es que usted es una mujer del Espíritu. Y usted solo está llena si está llena del Espíritu. Porque ella me vio cada día muriéndome un poquito más. Estos son días de confrontación, hermanos. ¿Quién fue que me dijo ayer? Ay, no, qué horrible lo que nos ha tocado este tiempo vivir a nosotros. Y acababa de predicar el sábado antepasado. Me dio no sé qué. Y le dije, para este tiempo hemos venido. Gloria a Dios, para este tiempo hemos venido. Una pequeña luz que se ilumine, que se encienda, hace retroceder las tinieblas. Ahí donde tú en tu casa, sé una luz para tus hijos, sé una luz para ese marido enojado, amargado, pero sé una luz para él. Sé una luz cuando tú vas a comprar las verduras de tu casa. Sé una luz en tu medio de trabajo. Que el mundo no te absorba, sino al contrario, absorbe el mundo tú con tu luz. Dios nos necesita, porque el tiempo del Señor está muy cercano, más allá de lo que nos imaginamos nosotros. Entonces, debemos de despertar a esta realidad, que un solo soldado no puede hacer la guerra. No, yo oro en mi casa, yo reprendo, yo hago esto. Un solo soldado no hace la guerra. ¿Oyó? Dios nos congrega como un ejército. Amén. Para pelear las batallas de los últimos tiempos. Son días de guerra. Son días de guerra. Esta dura prueba que yo viví y que la acabo de pasar, no completamente. Créanme lo que yo no la hubiera podido superar sin la oración de ustedes. En el diseño que Dios le da a Moisés del tabernáculo, habían varios altares, pero en particular no es que voy a hablar de él, sino que me enfoco en el altar del sacrificio, que fue lo primero con lo que en el tabernáculo se topaba. Las crisis son parte de nuestra vida, pero las pruebas demuestran que Dios no nos ha abandonado, aunque nosotros no lo percibamos así. Mi mente, hermanos, estuvo en una cárcel de opresión. Viví cosas que en mi vida había vivido, no solo físicas, sino emocionales. Satanás me trajo confusión a la mente y me llevó a lugares de soledad donde yo me sentía profundamente sola. Yo estuve metida en un pozo cenagoso que mientras más quería salir, más me hundía. Pero un día, hermanos, Dios mandó un siervo que me extendió la mano y él me ayudó a salir de aquella condición.
Y les quiero decir, yo le decía a mi hija, que cuando Dios me llamó a este ministerio, lo primero que yo busqué fue una cobertura. Abrimos el 12 de agosto del año 2000 y en septiembre, días despuésito de haber abierto la iglesia, ni siquiera un mes teníamos, yo me fui a Estados Unidos con mi esposo y llevaba 5 citas para cobertura. Y nadie, con cita ya, nadie me pudo atender. El penúltimo día antes de venirnos le digo yo a mi esposo, bueno, vamos a la Catedral del Pueblo, aunque sea a comprarnos unos manuales para ver, porque yo era novata. Yo había pastoreado una iglesia, pero nunca abierto una iglesia. No es lo mismo abrir brecha. Entonces le decía yo a mi esposo, aunque sea, voy a ir a buscar unos manuales. ¿Y qué creen? Ese día la librería estaba cerrada porque no estaban, era el día libre de ellos. Se me rodaron las lágrimas y le dije a Ricardo, ¿será que soy digna de este ministerio? Cuando ya veníamos, sale una mujer de una puerta. Era la pastora de la Catedral del Pueblo. Ella acababa de quedar viuda. Ella nunca había sido la pastora de la iglesia. Su esposo la dejó a ella como la pastora. Y ella no sabía pastorear. Y la mitad de la iglesia se le fue. Y esa mujer nos sentó y me dio una cátedra, sin buscarla. Y aquella mujer me animó, pero yo quería la cobertura. Esa noche nos acostamos, cuando yo vi que mi esposo ya estaba dormido. Me puse a llorar y le dije al Señor, no soy digna de una cobertura. En ese momento se abrieron los cielos y el Padre me dijo, hija, mi hijo es el príncipe de los pastores. Él es tu cobertura. A él oye. Me vine feliz de la vida, pero queriendo una cobertura. Porque hay momentos que como siervos no podemos contar cosas a la iglesia, que necesitamos a alguien que haya recorrido el camino que nosotros hemos recorrido para que nos dé un consejo. Pasaron los años, nunca tuve una cobertura. Un día de tantos, ya se me había olvidado la cobertura. El Señor me dice, el pastor amado, amador es tu cobertura. Hay coberturas denominacionales, pero hay coberturas espirituales. Y este hombre, sin que yo lo llame, él me llama. Y nunca voy a olvidar el 23 de febrero. Estaba en una condición deplorable, estaba sin comer, había adelgazado 18 libras más, además de las primeras 18. Y estaba en una condición muy, muy grave. Estaba en la mesa del comedor. Yo lo único que hacía era que quedaba viendo aquella comida. Y lo único que hacía era esto. Y me estaba horas viendo aquella comida sin comer. Me llama él y le digo, pastor, usted no sabe lo que me ha pasado. Y le cuento toda la historia, que no se la voy a contar a ustedes porque entonces no voy a llegar al final. Todo lo que yo viví fue algo demoníaco. Y él empieza a orar por mí y me dice, pastora Normita, usted está ante una guerra de altares. Me dice, los brujos y hechiceros a través de su rostro han hecho un altar para matarla. Ya no solo es accidente, que fue la primera parte que les conté, es para matarla. Y la han envenenado. Entonces me dice, vamos a orar en este momento. Ellos firmaron un acta de decreto contra usted
y está sellada con sangre, pero vamos a destruir esa acta. En ese momento empezamos a orar. El Espíritu Santo lo toma al pastor Amado y me toma a mí también. Y de repente escucho la voz del Espíritu Santo o del Padre o del Hijo, no sé de quién, que me dice: hoy, hija, el Padre, hoy se termina esta batalla. El 23 de febrero. Desde ese día en adelante yo empecé, aunque fue poquito, yo empecé a comer. Pero él siguió orando, destruyendo aquellos altares. Y de repente, Guadalupe estaba lavando una loza. Siento que voy a vomitar. Yo solo le hacía a Guadalupe así, pero ella ya está presta, que a una ceñita mía, ella corre. Y le digo yo, porque hubiera vomitado, me llevó. ¿De dónde sin yo comer eché tanto? Era una cosa amarga, pero era baldes de vómito lo que yo eché. Aquel envenenamiento salió de mi cuerpo. Y para la gloria de Dios, no he logrado todo, no he aumentado nada, subí 5 libras, ya las bajé, así paso, pero yo sé que voy a volver a ser la misma Norma de Morales, en el nombre de Jesús. Cuando se levanta un altar de adoración, por pequeño que sea este altar, tiene un impacto. Pero el más grande altar lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde su sangre fue derramada. Y aunque los agentes del diablo levanten altares contra nosotros, hay un altar superior que está sellado también con sangre, y Él venció las potestades del infierno. Los altares atraen los milagros a la tierra, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro por causa de un altar? Yo la he recibido muchos. Todo diseño infernal que haya sido decretado contra el país, que de esto quiero hablar otro día, contra los pastores, contra la familia, contra la iglesia, este día en el nombre poderoso de Jesús se desbarata. Arranco toda semilla de enfermedad, de muerte, de miseria, de maldición, de pobreza, de accidentes, de pérdidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo rompo hechizos y todo yugo de antidiseños, diseños desarraigados por el mismo Espíritu Santo. Desarraigo, rompo los yugos de pobreza que el enemigo ha levantado contra muchos de ustedes, y vengo junto contigo a destruir todo altar que las tinieblas haya levantado en tu contra y en la mía y en la de mi familia, en contra de la iglesia. Rompo en el nombre poderoso de Jesús todo diseño y patrón de maldad hecho en un altar y sellado y firmado con sangre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te hablo a ti, iglesia. Te hablo a ti, iglesia. No hay poder del infierno que pueda prevalecer contra un hijo de Dios que entiende lo que significa un altar. Y a ustedes, pueblo de Dios, o amigos del ministerio que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales, también les hablo a ustedes. Esto va para ustedes. En el nombre de Jesús. Si tú estás en este momento con una deuda impagable, el Señor Jireh, Jehová Jireh, suplirá todo lo que te haga falta en el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás en un estado de soledad, Él es tu compañía en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te saca de esos pozos cenagosos. Él hoy te rompe esas prisiones de oscuridad en el que te tiene metido, en el nombre poderoso de Jesús. De Baal y de Acera, caigan, Señor, caigan, y levantamos un altar de gratitud en este día, Señor. Yo particularmente, como te lo dije en la madrugada, te doy gracias infinitas, porque no creí que yo volviera a predicar y volviera a pelear por la vida de ustedes. Gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Escríbanos sus necesidades. Bendiciones, que Dios los guarde y créanle a Dios que no hay altar más poderoso que el altar que Jesús hizo en la cruz del Calvario.